Amada familia, amada iglesia, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Continuamos con la reflexión de esta noche. Antes que todo, damos gracias a Dios por el movimiento que está haciendo el Señor en la iglesia. Gracias porque nos permitió reunirnos hoy en la mañana. Gracias porque ayer pudimos tener nuestra primera actividad después de 6 meses, una actividad llamada FAE, Caravana FAE, Fe, Amor y Esperanza. Pudimos compartirle a la comunidad que somos una iglesia que sobreabunda de fe, que sobreabunda de amor y de abundancia. Gracias a todos los que colaboraron, gracias a todos los que se han añadido a ser parte de este mover de Dios, porque realmente tenemos bien en claro que nosotros debemos de ser servidores de nuestro Señor Jesucristo y debemos de adorarle y amarle en espíritu y en verdad. Así que estoy muy contento y muy agradecido con cada uno de ustedes que han sido parte de este mover de Dios. Vamos a iniciar con nuestra reflexión y estamos hablando acerca de la protección de Dios. Fíjense que en una ocasión el apóstol Pablo fue prisionero juntamente con Silas. En esa ocasión pudimos ver que las circunstancias eran muy difíciles, el panorama realmente era muy complicado para el apóstol Pablo y para Silas. Sin embargo, este texto tiene mucha similitud con lo que estamos viviendo hoy en día, en medio de la pandemia. Pareciera que estuviéramos prisioneros. Sin embargo, el texto nos da mucha enseñanza. Primera enseñanza que podemos aprender es que no dejemos de orar en medio de las tribulaciones. No dejemos de orar en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia. No dejemos de orar. Segunda enseñanza que podemos ver del apóstol Pablo es que siempre nos mantengamos con un espíritu de cantarle al Señor, que siempre busquemos la manera de exaltar su nombre. En medio de esa prisión, el apóstol Pablo y Silas estaban adorando al Señor por medio de cánticos, himnos a Dios. Y eso lo podemos aprender. Y no solamente eso, sino que tenemos la facilidad de aplicarlo. Otro punto muy importante también que aprendimos, o vamos a aprender, o estamos viendo en el texto, es que la palabra de Dios continúa. A pesar de lo que sucede, a pesar de lo que pase, la palabra de Dios continúa siendo predicada. Vamos a leer el texto. Me gustaría que me acompañen en Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra del Señor: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Miren, amados hermanos, fíjense que dice la historia hace muchos años, cuando los delitos eran graves en esa época, se azotaban a las personas de entre 50 a 80 azotes. Era el promedio si un delito era grave. Cuando el delito no era grave, pues recibían de 30 a 50 azotes. Realmente ser azotado es algo que pues duele mucho. No solamente eso, sino que es humillante ante la sociedad. Me gustaría que nos metamos a la idea y podamos trascender a la cultura. Cuando una persona era azotado era porque era considerado un ladrón, era considerado como un asesino, era una persona mal vista. El apóstol Pablo era azotado porque estaba predicando el evangelio, porque estaba compartiendo de las buenas nuevas. No había un delito como tal. Sin embargo, aquellos religiosos, aquel que tenía el control de la religión, pues los romanos judaicos, ellos los azotaban, todo aquel que predicara del evangelio de Jesucristo. Recuerden que a Pedro y a Juan siempre constantemente los estaban amenazando, los estaban señalando de que dejaran de proclamar el nombre de Jesús. Lo mismo sucede aquí. El apóstol Pablo juntamente con Silas estaban siendo azotados, les arrancaron sus vestimentas. Continuamos con el versículo 23 y dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Mucha atención, y vamos a ver que el texto nos muestra que en primer punto les fueron arrancadas sus ropas. Segundo punto, los azotaron. Tercer punto, los golpearon. Y por último, los encarcelaron. ¿A causa de qué? A causa del evangelio de Jesucristo. En una ocasión, Jesús le dijo a Ananías,
yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a padecer por mi nombre. El apóstol Pablo tenía bien en claro el sufrimiento, tenía bien en claro su responsabilidad como apóstol. En una ocasión, en Hechos 20:22, él dijo: voy obligado por el Espíritu Santo, no sé qué me espera allá. Lo que sí es que el Espíritu Santo me confirma que allá tendré prisiones y sufrimiento. El apóstol Pablo ya sabía a lo que se enfrentaba cuando él iba a predicar en esos lugares la palabra de Dios. En esta ocasión vemos cómo a él pues le arrancan sus ropas, los golpean, los azotan y los encarcelan. Fíjense que la actitud que ellos toman realmente es una actitud en la cual debemos de guiarnos, debemos de aprender, debemos de atesorar. Por eso el apóstol Pablo decía bien en claro: imítenme a mí como yo imito a Cristo. A él plenamente lo motivaba el amor de Dios. El apóstol Pablo estaba enamorado de Dios, no le importaba la situación, no le importaba lo complicado que el panorama pues pintara. Él estaba completamente convencido que habían coronas que le esperaban en el cielo. Por eso es que él tenía una buena actitud. Ustedes saben cuántos textos él nos deja escritos, como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si vivo, vivo para Cristo y si muero, muero para Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fueron textos que él nos deja bien confirmando que él confiaba en el Señor. Él nos confirma por medio de esos textos que él confiaba plenamente en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ver un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre que tenía puesta toda su esperanza en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo reacciona después de que fueron azotados, después de que fueron golpeados, después de que fueron encarcelados, después de que fueron azotados. Dice la palabra del Señor en el versículo 25: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Dice el versículo 25, terminamos de leer el versículo 23. Los golpearon, los azotaron, los encarcelaron, les arrancaron sus ropas. Y después, cuando los encarcelaron, dice que ellos empezaron a orar y empezaron a cantar himnos a Dios. ¿Se dan cuenta la actitud que toma el apóstol Pablo? ¿Se dan cuenta lo que nos quiere enseñar el texto? Lo que Dios nos quiere mostrar, que en medio de la pandemia, en medio de lo difícil que pueda ser dibujado el panorama, no dejemos de orar y de cantar himnos a Dios. Les quiero decir algo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta orar? Si yo les pregunto, ¿cuánto nos cuesta económicamente orar? Porque yo me acuerdo cuando estábamos en Cancún, ir a la iglesia, pues cuesta dinero. Porque tienes que pagar 2 camiones, tienes que pagar taxi, tienes que pagar gasolina, un montón de situaciones que nos llevan a gastar dinero. Esa es la economía. Allá en Cancún, para ir a la iglesia tardas 1 hora, hora y media, dependiendo del lugar donde Dios te ponga. Porque no se trata de ir a cualquier iglesia, se trata de ir a donde Dios nos muestre. Yo me acuerdo que la iglesia donde el Señor nos llevaba, la iglesia donde crecimos, pues estaba lejos. Realmente tardábamos 1 hora y media cuando estuvimos en un lugar allá por el monte. También cuando estuvimos por el ADO, pues nos llevaba un tiempo. Cuando estuvimos por la Niños Héroes, también nos llevaba tiempo, gastábamos economía en poder ir. Y la pregunta es, ¿cuánto nos gastamos nosotros en orar? Aquí en Izamal hay muchas ventajas. Todo está cerca. La iglesia vive cerca del templo, donde se pueden reunir. Y no hay gran dificultad para ir al templo. En la ciudad sí, porque hay semáforos, porque hay muchos carros, porque hay muchas complicaciones. Aquí ustedes y nosotros pues somos bendecidos, vivimos a 1,5 cuadras de la iglesia y podemos venir. Sin embargo, la oración, ¿cuánto nos cuesta orar? ¿Verdad que la oración no nos cuesta nada? Es gratis, pero la oración tiene pues mucho pesar, tiene mucho ímpetu. La oración debería de ser un estilo de vida todos los días.
Miren, amados hermanos, lo primero que hacemos nosotros cuando nos levantamos debiera ser orar. La oración, amados hermanos, abre puertas en el cielo. Una vida sin oración es una vida sin sentido. Debemos de darle la importancia que se merece la oración. En una ocasión, Jesús oró por nosotros en el capítulo 17 de Juan, versículo 9. Él dijo: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. ¿Se dan cuenta cómo Jesús oró por nosotros? Ruego por los que tú me has dado, por los que son tuyos. He ahí la importancia de la oración. Mira, un motivo que podemos aprender hoy en esta noche con el concepto de la oración, lo que nos enseña el apóstol Pablo, es que debemos orar siempre por la iglesia. Amado hermano y amada hermana, ora todos los días por tu familia de la fe. La iglesia es la familia que Dios te ha dado para que no solamente seas bendecida o bendecido, sino para que tú también bendigas la vida de los hermanos. Hay muchas maneras de que tú puedas bendecir a los hermanos, pero la más importante es que tú los bendigas por medio de tu oración. Que nosotros cuando nos levantemos, demos gracias a Dios y oremos por nuestras iglesias, oremos por nuestras necesidades, oremos por los problemas que puedan haber en la iglesia, por las dificultades. Es importante que entendamos que la iglesia es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y realmente debe ser prioridad que cada uno de nosotros ore por su iglesia. Otro punto importante que nos lleva a la oración es quebrantar nuestra voluntad, quebrantar nuestro orgullo. Pedirle al Señor: Padre mío, quebranta mi orgullo, quebranta mi voluntad, quebranta mi soberbia, quebranta mi arrogancia. Amado Padre, lléname más de ti, sepulta mi nombre, sepulta mi personalidad, sepulta mi ser, y que pueda resurgir tu esencia, el ADN de Cristo, la imagen de Cristo en nuestras vidas. Que el amor, que la paz, que la fe, que la esperanza sea lo que predomine en nuestras vidas. Oremos al Señor: Padre, quebranta mi ser, quebranta mi corazón, necesito más de ti. Esa es la manera en la cual nosotros debemos de orar todos los días. Miren lo que sucedió con el apóstol Pablo, y Silas. Fueron golpeados, fueron azotados, les arrancaron su ropa como una forma de humillación, y no solamente eso, sino que fueron encarcelados. Ahora bien, ¿qué sucede? El apóstol Pablo lo que hizo fue orar. En medio de lo difícil que era el panorama, el apóstol Pablo se puso a orar. Y eso es lo que podemos aprender hoy en día. Oremos. Recuerden, una vida sin oración es una vida sin sentido. Que hoy en esta noche se nos quede bien grabado esa lección. La oración es fundamental en mi vida como cristiano, porque es la manera en la que me comunico con Dios. Así que, amado hermano, 2 puntos en el tema de la oración: ora por tu iglesia y ora porque quebrante tu voluntad. Otro punto que podemos ver también del apóstol Pablo y Silas es que ellos cantaron himnos a Dios. Ya estaban golpeados, estaban azotados, estaban adoloridos, habían sido humillados injustamente. Y no solamente es que oraron, sino que también cantaron himnos a Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Que realmente nosotros, en medio de esa pandemia, mantengamos bien claro la necesidad de la oración. Y no solamente eso, sino que también mantengamos bien en claro el deseo de adorar el nombre del Señor. Hoy en la mañana, les platico brevemente, fue una mañana realmente de exaltación. Pudimos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con alabanzas, con adoración, con lectura bíblica, con reflexión. Incluso vinieron nuestros amigos mariachis Vida Nueva y pudimos exaltar el nombre del Señor, pudimos adorar.
su nombre. Y realmente estamos muy gozosos y alegres porque es Dios el que está moviendo las cosas en la iglesia para que nosotros podamos avivar ese fuego del don de Dios que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Así que, amado hermano, no dejes de cantar himnos al Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Salmo 40, versículo 3 dice: puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Vean esto, cómo termina este versículo. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Si tú lees este texto, desde el versículo 26 al 35 del capítulo 16, vas a ver muchos efectos ocasionados a causa del poder de Dios por medio de la oración y la adoración. Uno de ellos es que los presos estaban escuchando. ¿Qué escucharon? No escucharon gritos, llantos, quejas. Escucharon oración, escucharon adoración. Quiero contarte algo. Cuando yo me levanto, pongo alabanzas, me pongo a hacer mis reflexiones. Cuando mis hijos se levantan para desayunar, lo primero que ven y escuchan es adoración, cánticos al Señor. Incluso la más pequeña me dice: bájale, papá, la música porque estoy durmiendo. Pero ya desde muy pequeños ellos están siendo influenciados por la música de adoración, por la música de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante porque cuando el apóstol Pablo y Silas estaban siendo encarcelados, los presos estaban escuchándolos. ¿Qué escuchaban? Adoración y oración. ¿Qué están escuchando nuestros hijos en nuestros hogares? ¿Qué están escuchando nuestros vecinos en nuestro entorno? ¿Será que escuchan adoración, alabanzas? Como la hermana Lupe, que le sube el volumen a su bocina y le escucha hasta la esquina, hasta mi casa. ¿O será que escuchan gritos, escuchan pleitos, escuchan problemas? ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? ¿Qué es lo que están escuchando nuestros vecinos? Realmente, en esta noche, amados hermanos, el texto es bien claro. Hay textos en los cuales no es tan difícil interpretar, porque el texto nos da luz a saber qué es lo que podemos aprender de la palabra del Señor. Y aquí está bien en claro dos puntos muy importantes: la oración y la adoración por medio de cantos, de himnos, de alabanza a Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros dejar de cantarle al Señor, de adorarle al Señor. ¿Por qué? Porque va a causar un efecto. Dios va a usar con gran poder esa oración. Recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. Y recuerda que Dios usa todos los medios para impactar vidas, para llamar vidas al arrepentimiento. En lo personal, yo he explicado mi testimonio cuando fui llamado antes de ser cristiano, antes de pisar un templo. Yo fui llamado por medio de las alabanzas de Jesús Adrián Romero. Dios usa las alabanzas, Dios usa los himnos, Dios usa todos los medios para acaparar nuestra atención, para llamar nuestra atención y traernos a sus pies. No dejes de cantar cánticos e himnos de alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que te está escuchando, hay gente que se está observando. El vecino de enfrente, el vecino de un lado, súbele a tu alabanza todos los días, súbele a tu adoración. Hay familia en tu casa. Estoy seguro que hay familia en tu casa que necesitan escuchar adoración. Porque hoy en día estamos contaminados con tanta música basura. Realmente es mucha basura musical hoy en día. Pero la adoración, la exaltación al Señor Jesucristo edifica y produce un sentir y un deseo de buscarle. Amada iglesia, no dejemos de adorarle, de exaltar su nombre por medio de cánticos e himnos de alabanza a nuestro Dios. Otro efecto que causó esta oración y esta adoración por medio de Dios es que se produjo de repente un terremoto tan fuerte, dice la palabra,
que la cárcel se estremeció. ¿Qué sucede, amados hermanos? Cuando tú te mantienes firme, cuando tú te mantienes fiel en tu oración a Dios, cuando tú no dejas de clamar y adorarle al Señor, va a producir efectos asombrosos, inexplicables en tu vida. Yo leo esos versículos y digo, ¿cómo es que un terremoto? ¿Cómo es que las puertas de la cárcel se abrieron? ¿Cómo es posible que las cadenas se soltaron? No hay cavidad en mi mente, pero la realidad es que el poder de Dios es asombroso. Si tú le eres fiel al Señor por medio de tu oración, si tú le eres fiel al Señor por medio de tu adoración, va a haber manifestación de Dios de una manera asombrosa. La protección de Dios te va a seguir en cada momento. Mucha atención, la oración y la adoración es Dios brindándote protección, porque estás haciendo lo que a Él le agradas. Ellos no se quejaron, ellos no se arrepintieron, ellos continuaron adorando y exaltando el nombre del Señor. Y por eso es que la protección de Dios se mantuvo con ellos. El poder de Dios se mantuvo con ellos y sucedió algo asombroso. El poder de Dios, amado hermano, amada hermana, se va a manifestar en la medida de tu fidelidad, en la medida de tu compromiso y en la medida de tu servicio. Comprométete con el Señor, sírvele al Señor, enamórate del Señor todos los días de tu vida, ora al Señor, canta al Señor. Que realmente haya ese deseo ferviente, como le dice Salmo 27:4, todos los días le pido al Señor, así dice el salmista, todos los días le pido al Señor estar en su casa y poder contemplar su hermosura. Todos los días deseo estar en la casa de mi Dios. Amada iglesia, y por último, hay algo que debemos aprender. La palabra de Dios no está prisionera. La palabra de Dios no está prisionera. No se puede detener. No puede ser presa. No puede ser encerrada. Se cerraron los templos. Pero ¿saben algo? Las Biblias se abrieron más, amados hermanos. Hoy en día la gente está leyendo más. Hoy en día la gente está entendiendo más. ¿Por qué? Porque el Señor permite esos tiempos de pandemia para que nosotros analicemos, para que nosotros estudiemos, para que nosotros escudriñemos. Es Dios manifestando su poder. Hoy en día la palabra de Dios se sigue predicando por medio de redes sociales, se sigue predicando en los hospitales, se sigue predicando en las calles, seguimos orando. La iglesia no se detiene. ¿Saben algo? La oración, la adoración provocó que un carcelero se convirtiera. No solamente eso, sino que una familia completa se convirtió por el poder de Dios. Pablo predicándoles el evangelio en la cárcel, así como le predicó a Onésimo. ¿Se acuerdan? Lo mismo, Pablo tenía un gran ministerio en la cárcel. Pablo realmente decía, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No importa en dónde usted predique, comparta del amor de Dios. No se necesita tanta teología, no se necesita tanto conocimiento. Con lo poco que Dios ha hecho contigo, compártelo. Dios ha sido bueno contigo, compártelo. Dios ha mostrado amor contigo, compártelo. El apóstol Pablo estaba compartiendo del poder de Dios a una familia completa, la familia del carcelero. ¿Saben algo? Ellos se bautizaron. Hubo evidencia de su conversión. Hubo evidencia del poder de Dios y de la protección del Señor. Amada iglesia, ¿qué aprendemos hoy? ¿Con qué nos quedamos en esta noche? Realmente la oración es fundamental. Una vida sin oración es una vida sin sentido. La oración es la comunicación, es la comunión que tenemos con Dios todos los días. Si tú no oras, Dios no te escucha. Si tú no lees su palabra, Dios no te habla. Es importante que nosotros oremos al Señor siempre por tu iglesia, ora por tu vida, que el Señor quebrante tu ser y que pueda resurgir más de la esencia de Dios en tu vida, de la esencia, de la imagen de Cristo. Y por último,
que la palabra del Señor sea eficaz, viva y la sigamos predicando y proclamando. Dios bendiga sus vidas. Vamos a hacer una oración para terminar y le quiero dar las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la mañana y el sábado en la actividad. Seguimos con anuncios y seguimos con alabanzas. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias Dios, porque tú nos dejas grandes ejemplos de hombres de fe. El apóstol Pablo, Señor, un hombre que confiaba plenamente en ti. Él depositó su confianza en ti, Señor. Él tenía bien en claro, Señor, que tú lo amas y que tú siempre lo protegías. Por eso es que, Señor, él en cada momento oraba y adoraba. En cada momento predicabas tu palabra, Señor. Gracias por la iglesia del Shaddai. Gracias, Dios, porque nos tienes con bien. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. En tus manos nos ponemos, Señor. Recibe ese servicio virtual como aroma fragante a tus pies. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, Dios bendiga. Bendiciones.